Bueno, le quiero dar la bienvenida a una persona que quiero muchísimo y que le agradezco profundamente porque siempre me ha alentado con un montón de cosas, sobre todo con su inspiración y su postura ante la vida. Así que nada, le quiero dar un aplauso a mi queridísimo Matías Quez, que es un gran educador, pedagogo y ahora escritor. Así que nos va a contar un montón de cosas que le voy a preguntar. Así que, ¿cómo estás, Mati? Muy bien, ¿Me estoy escuchás ahí? excelente, la verdad que Sí, sí te escucho, fuerte y claro. ¿Vos me escuchas bien? Ah, buenísimo. Sí, 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 tenías congelada la imagen, pero bueno, veremos qué sucede. Sí, pasa, a mí también me pasa con vos, pero sí se escucha bien. Antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad de entrevistarme, la verdad que muy contento de estar aquí. Buenísimo. Bueno, hay un surtido de un montón de preguntas, pero más que nada son relacionados a la docencia. O sea, bueno, podemos empezar primero, ¿cómo es que has empezado con la docencia? Porque ha sido como algo, ¿cómo ha ido dándose esto de tu pasión? Porque para mí yo creo que vos tenés una pasión más que nada. Sí, puede ser, me gusta mucho mi carrera, me encanta. No sé bien cuándo específicamente apareció mi amor por ser docente. Pero sí puedo decir que hubo una situación en el secundario que fue mirar una película muy conocida que se llama Escritores de la Libertad. También muy criticada, pero bueno, no importa. La película se trata de una docente que tiene su primera experiencia en un aula muy compleja de Estados Unidos y justo era una escuela en donde se generaba integración a diferentes personas que venían de distintos países, entonces era como una situación muy compleja y ella logra revertir un montón de cosas y logra a través de su intervención muchas situaciones de mejora. Y a mí esa película, la verdad que, nada, son esas cosas que a uno le llegan y impactan en el corazón de uno y dejan una huella. Y esa película la vi en el secundario y fue una de las películas que me hizo pensar qué importante la docencia, ¿no? Encima dentro de esa película hay una escena, porque yo también me gustaba derecho y alguna medicina también, digamos, había como otras cosas que también me gustaban. Pero en esa película, la actriz, digamos, la que es docente, discute con su padre en un momento porque el padre le dice cómo iba a elegir la docencia con la capacidad que ella tenía intelectual y por qué no había estudiado abogacía. Y ella le responde que cuando la persona ya está, digamos, en tribunales y en el juicio, ya es tarde, digamos, ¿no? Que la única manera de trabajar preventivamente es a través de la educación. Y a mí me quedó un montón, digamos, esa escena y por eso es como que después orienté mi búsqueda de estudios hacia la docencia y justo una amiga de mi mamá, Josefina, me acuerdo que me contó de ciencias de la educación, me quedaba cerca de mi casa, no sabía mucho de qué se trataba, pero empecé la carrera y nada, la verdad que siempre me gustó mucho. Tremendo, sí, la verdad que hay momentos así, sobre todo en las películas creo que nos tocan el alma, que te cambian no sé, la perspectiva de algo. Y igual siento que vos tenés ese corazón de querer siempre ayudar a las personas, que es algo innato, porque bueno, nos conocemos de chiquito. Y siempre como que has tenido eso, como que siempre te has conmovido mucho, sobre todo con los niños, Sí, ¿o por no? el sufrir. En realidad, siento que es con las demás, con todas, digamos, las personas es con la necesidad del otro o el sufrimiento ajeno, sí, me conmueve mucho el sufrimiento propio y del otro, digamos, es algo que me- no es no sé cómo explicarlo, digamos, sí me preocupa, me conmueve y me gusta, digamos, me gusta, siento mucho placer y mucha satisfacción en ayudar a las demás personas. Creo que eso Y vos también... notás, sí. No, no, seguí, seguí, seguí. No, no, que creo que eso también vos decías que es algo innato y
todos sí nacemos con algunas cuestiones genéticas, digamos, que vienen heredadas y eso sé que viene de mi mamá, viene de mi abuela, digamos, ¿no? Esta cuestión de ayudar al otro, ¿no? De dedicar la vida a algo más profundo que satisfacer las necesidades propias, ¿no? Y también Mm, viene, creo que de la experiencia y algo que en lo particular he ido aprendiendo mucho en terapia y hablando con otras personas, es que también el sufrimiento genera sabiduría y genera empatía, ¿no? Entonces, en lo personal, es como que en mi vida han sucedido desde muy chiquito, me han sucedido cosas hermosas, pero también me han sucedido cosas muy fuertes y en esa, y como que esos sufrimientos por ahí en vez de destruirme o quebrarme, me han generado mucho amor compasivo, es como cuando yo veo sufriendo a otra persona, me identifico de alguna manera, ¿no? O sea, es como que sé lo que se siente y por eso también es como eso, es una empatía, pero también una empatía cuidada, ¿no? Porque entiendo que no es mi vida, digamos, ¿no? Entonces por ahí también es importante poder separar eso. claro, totalmente. Pero sobre todo creo que a más allá de una empatía, vos tomas acción sobre eso. Por ejemplo, en el caso de la docencia, vos querés como ayudar de una forma activa a todos los niños y cambiarle esa realidad. Yo creo que eso es bastante admirable, porque uno puede tener empatía con algo y no tomar acción. Yo creo que en tu caso vos tenés como una participación como muy activa en la sociedad, porque en ese contacto, en ese día a día con cada niño o con cada persona que te topas, vos lográs como algo, como una relación y cambiar desde la docencia, digamos, ¿no? Sí, está bueno, sí. Y yo, no todos lo viven así, eso es lo raro, pero bueno, yo creo que parte por ser profesional. O sea, creo que Mm, tiene que ver con cómo yo vivo la intervención profesional, digamos, ¿no? Para mí la intervención profesional es eso, es yo cobro un sueldo y lo que se espera es eso, es que uno intervenga y si bien vos no le vas a transformar la vida a tu alumno, que puede ser un niño, adolescente, joven o adulto, eh, sí vas a ampliar su universo cultural, digamos, ¿no? O sea, eso creo que es fundamental. Yo sé que no le voy a transformar la vida de la persona, porque eso depende de la persona, pero un docente sí puede generar, ¿no? Un nuevo saber, un nuevo conocimiento, abrirte el mundo cultural, ¿no? O sea, conocer otra opción, conocer otro camino, eh, conocer algo distinto a lo que vos ya conoces. Y creo que ahí está el poder transformador de la persona, ¿no? No imponerte algo, pero sí darte a conocer otros caminos, otras formas para vivir la vida, para transitar. Y, y eso sí me apasiona, digamos, eso sí me parece como algo muy poderoso y algo muy maravilloso que tiene la educación, ¿no? Que de repente vos en un momento te encuentras con 30 personas, 25 personas, y en esa interacción, más allá del conocimiento disciplinar que tienes que compartir y generar aprendizaje, también se ponen en juego un montón de otras cosas, ¿no? Valores, costumbres, creencias, eh, sueños, ¿no? mm. Y ahí sí, la intervención importa. Sí, totalmente. Em, y te quería preguntar, acá tengo anotado todo. Em, Si hay, ¿qué acto de bondad o compasión de un docente o de alguien marcó tu camino y te mostró el verdadero poder de la educación? Si hubo algo así, un mentor o algo así, más allá de que, o película inspiradora, hubo algo o alguien que te ha inspirado puntualmente y que ha sido como un maestro o algo. Sí, yo en la vida, igual que vos, digamos, creo que compartimos que tenemos un maestro de la vida. Desde muy chiquitito yo soy Ujú. miembro de la Soka Gakkai Internacional. Y en la Soka Gakkai Internacional, que es una organización que lucha por la paz, la cultura y la educación en muchos países, hay como una base que es la relación maestro y discípulo. En mi caso personal tengo un maestro de la vida que se llama Daisaku Ikeda, falleció hace poco. Y este maestro, así como uno tiene profesores de matemática, de lengua, de historia, de pedagogía,
este maestro te enseña a vivir, ¿no? A través de su propia vida, a través de los conocimientos, escribe y alienta a otras personas. Y yo nací en una familia budista y siempre Daisaku Ikeda me inspiró. Él fue una persona que con mi edad, mucho más chico que yo, con 30 años, sin un peso, sin saber idioma y con muchos problemas de salud, dejó el Japón y salió al mundo a alentar a otros. Y eso me pareció siempre como muy loco. Y su vida me inspiró y me inspira permanentemente. También mi mamá fue una de las personas que más me inspiraron como mujer, digamos, como siempre digo, por ahí uno como madre tuvo mil falencias, pero como mujer fue admirable, ¿no? Una persona que dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de los demás. Bueno, mis hermanos, Patricio, Luciana, son personas maravillosas, digamos que más que nada mi hermana, ¿no? Que siempre me ha demostrado que cuando se te mete algo en la cabeza hay que lograrlo. Mi Va a esposo estar en este Maxi es podcast. grandioso, tal cual. Mi esposo Maxi es grandioso, también me inspiró un montón, me parece un gran maestro. Y, y algo que siempre digo es que creo que la principal inspiración que tengo son mis alumnos. Eh, el otro día lo dije en la presentación de mi libro, creo que estamos viviendo una etapa de una profunda crisis educativa, pero es muy profunda. Estamos 14 años en la Mm, escuela, salimos de la escuela, no logramos desarrollar saberes mínimos y básicos y eso me preocupa un montón. Hay muchas personas que salen del secundario, pero muchas, y no pueden comprender, no pueden reflexionar, no pueden resolver un problema, y esa situación no es responsabilidad de la persona, es responsabilidad de todo lo que hacemos escuela. Eh, y eso más allá de generarme un malestar, me inspira, ¿no? Me inspira a querer modificar eso, porque tenemos un gran sistema educativo y ese sistema educativo hay que mejorarlo, porque es bueno. Y, y esas cosas creo que me inspiran. También tuve muy buenos profesores y maestros en mi secundaria, en mi primaria, y todos ellos fueron dejando huellas. Y creo que hoy, cuando me paro frente a un curso, cuando escribo, cuando hablo, cuando pienso en la educación, todos ellos también se me representan. sí, totalmente. Uno sin darse cuenta, después de todos esos la vida, es como que te dijeron, ¿viste? Como que te impulsan, te alientan, o simplemente su actitud, es la que Sí, te creo que inspira, básicamente. uno no es algo individual, uno es en interacción con otros, ¿no? Entonces por ahí siempre esto Mm, de si bien uno es único y singular, pero bueno, uno es producto de todas esas personas que lo han rodeado y todas esas personas que te han dicho que sí, que te han dicho que no, que te han abierto caminos o no, ¿no? Por eso es tan importante cuando uno se encuentra con un otro, más si ese otro es un niño, un adolescente, poder entender que a veces uno, viste, que siempre dice, tenemos este mensaje como sí se puede, sí, yo soy un convencido que sí se puede, pero para saber que se puede y para saber cómo se puede, vos siempre vas a necesitar un otro que te lo enseñe, un otro que cree en vos y un otro que te haya abierto ese mundo. Y muchas veces ese otro es uno, ¿no? Es un profesor que entró a una clase, es un adulto que se encuentra con vos y a veces uno no logra comprender y mencionar ese papel transformador, ¿no? Que a veces no todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con un docente o de encontrarnos con alguien que nos amplía nuestro mundo y nuestra percepción. sí, totalmente. No, a veces se queda en uno mismo y cree que todo pasa por uno mismo, no ve que el de al lado no tiene quizá un referente o algo. Por eso creo que es tan importante la labor de personas como vos, que realmente dan ese paso más a una conexión con ese otro y a tratar de impulsar lo que ya llevan adentro, ¿no? O a abrir un mundo o a abrir un camino. Sobre todo, bueno, siempre pienso en los niños, yo. Todos los niños que son indefensos y que, bueno, que están construyendo su personalidad y su vida.
Te quería preguntar aparte de algo, que hay una palabra, cuando yo he empezado a pensar en vos, de que te quería entrevistar, me vino una palabra. Hay muchas cosas que me inspiran, pero sobre todo la palabra determinación es una de las que más siento que te reflejan de alguna forma y quería saber qué es esa palabra para vos y cómo la aplicás o cómo surgió, si es vos que es así o no, pero yo siento que la determinación algo innato en tuyo, en vos digo, pero como que no sé, es algo muy que vos reflectás. ¿Qué opinas de eso? Eh, Qué lindo que refleje eso, me alegro mucho. Pienso que en ese sentido sí me identifico, digamos, con esto de la determinación, la convicción, la esperanza, y lo encuentro como en dos partes de mí, digamos, por un lado mis creencias religiosas y por el otro lado mi posicionamiento profesional, que ambos Mm, coinciden, digamos, ¿no? Por un lado, practico budismo, el budismo Soka, que plantea que adentro del ser humano hay un poder ilimitado, que es el poder del universo, entonces que depende de uno hacer despertar ese poder, ¿no? Esto de que las cosas no se piden, se terminan, porque es esa decisión la que conduce y orienta la vida de una persona. Eso por un lado, y por el otro lado, a nivel pedagógico, existen en educación, en pedagogía, nosotros podemos dividir las corrientes educativas en tres grandes grupos, ¿no? Las teorías de la reproducción, digamos, las teorías más que no buscan criticar, ¿no? Durkheim, por ejemplo, estas teorías más clásicas que analizan la educación como un hecho social de transmisión que permiten el orden y la cohesión y que ven a la educación como algo neutral, ¿no? Como algo que debe continuar y que no hay mucho por mejorar, son como la primera línea, digamos, investigativa de educación. Pero después hay otro gran grupo que son muy marxistas, digamos, ¿no? Bourdieu y Passerón, Bowles y Shintis, que hablan de que el sistema educativo en realidad lo único que hace es reproducir las desigualdades sociales y que no busca la verdadera transformación. Generan un quiebre estas teorías, ¿no? Están muy buenas, pero tienen un problema, se quedan en la queja nada más para mí, digamos, es como mm. habría que tirarle una bomba al sistema educativo que explote y volver a construirlo. Pero después hay toda una línea que es la que más me gusta a mí, que es la línea crítico transformadora, que habla de que sí, de que es cierto que el sistema educativo tiene muchas falencias, pero dicen estas teorías crítico transformadoras que también se basan en la sociología crítica, que nosotros tenemos que entender que los sistemas sociales, como la educación, la salud, la economía y todo lo que está compuesto en esta sociedad, no son naturales, son sociales. Y que la sociedad ente abstracto, es algo construido por los individuos, por seres humanos, y que el ser humano tiene un poder transformador, ¿no? Y ahí aparece el concepto de revolución humana, que no es de la pedagogía en sí, sino que es del budismo, ¿no? Esto de poder comprender que un ser humano tiene un poder transformador. Esto que siempre me acuerdo en la facultad, si vos a una roca le tiras una gota de agua durante muchísimo, muchísimo tiempo, en algún momento genera un cambio. En una gran estructura y en una gran pared, si vos pones un libro, genera un cambio en toda esa estructura, digamos, ¿no? Entonces, esto de poder entender que tal vez no cambiamos toda la estructura, ¿sí? Pero si un docente comienza a ser distinto, puede generar algo distinto en la vida de sus alumnos, puede generar algo distinto en un colega, pero eso sí comienza por una decisión de ser distinto. Claro. Porque en sí el sistema y la vida misma te lleva a naturalizar cosas, ¿sí? A generar lo que Bourdieu llama hábitus. Hago las cosas de manera mecánica, porque otros las hacen, porque siempre las hice así, porque no me sale distinto, ¿no? Pero algo muy chiquito, por ejemplo, un ejemplo en mi vida es siempre, por ejemplo, en mi vida nunca me gustó el deporte. Mm. Siempre me creí más de los libros o del ajedrez o de otras cosas, pero no del deporte como algo para mi vida. Sin embargo, sé que hacer deporte hace bien
Y cuando cumplí 30 años, dije, che, ¿y si sigo con la vida que tengo, cómo voy a llegar a los 50? Entonces tomé la decisión de hacer deporte y al principio no me gustaba. Eh, pero sostuve la decisión, digamos, sostuve la decisión, sostener la decisión de... Y hoy me encanta hacer deporte, hago deporte todos los días y lo hago por convicción y decisión. Pero el punto está en eso, ¿no? En que el ser humano pueda asumir que si bien no todo depende de uno, pero hay algo que sí, que es el modo de mirar la vida, el modo de lo que hago diariamente, el modo de hacia dónde oriento mi existencia, eso sí depende de la convicción de uno, ¿no? Y creo que hay que volver a ese punto que el mundo es humano, que el mundo, que el ser humano puede cambiar el horizonte de hacia dónde vamos y que para que las cosas sean mejores solamente necesitamos un poquito más de convicción, de más determinación y orientarnos hacia eso, digamos, ¿no? De a poco. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, es una decisión, creo que diaria. O sea, ¿vos qué crees? ¿Se construye la determinación o, o cómo viene esa determinación? Creo que se construye, pero como vos lo has dicho, se sostiene diariamente. No es, o Mm. sea, normalmente cuando uno vive la vida, para mí, atraviesa momentos de determinación efímera. ¿Sí? Por ejemplo, Mm. eh, he tenido un mal día y digo, nunca más me voy a sentir así. Ah, sí, Desde mañana sí, sí, yo sí. voy a ser completamente distinto y voy a orientar, está bien, me levanto mañana, lo hago, pero bueno, me he dado cuenta que no ha sido como yo he querido ni, y ya me bajoneo. En realidad la determinación tiene que ver con avanzar hasta el final. ¿Sí? Hay algo que a mí me gusta, y también vivimos en un mundo que creemos en el éxito. Es como, bueno, si no me da plata, si no tengo reconocimiento, si no esto, no sirve. Y el Claro. éxito en sí es Si no es para perseverar. allá, claro, Y capaz que no sea para allá, capaz que sea en la próxima vida, no sé, digamos, pero creo que el éxito está en sostener, ¿no? Por ejemplo, yo hace 5 años sí. surgió Praxis, que es mi consultoría educativa. Y cuando surgió, y todavía no sé muy bien hacia dónde voy, digamos, pero sostengo, digamos, sostengo la convicción y va creciendo, ¿no? Y hemos empezado, empecé haciendo como videollamada en donde se conectaban 5 personas y de repente en 5 años salió un libro, pero es ese sostener sin presión, sin mirar a otro, sin ponerte ansioso y con la plata, sino sostener la convicción de uno, ¿no? Sostener lo que uno decide y lo que uno quiere. Y es como un entrenamiento, ¿no? Es como, siempre digo, eh, tiene que ver también con una capacidad, digamos, con generar en la vida de uno la capacidad de más allá de lo que suceda en la cotidianeidad, no olvidarme de esa determinación, de eso que yo siento en el corazón que quiero para mi vida. Y sostenerlo diariamente, como ir al gimnasio, como leer un libro, como ejercitar un instrumento que hago, si lo hago una vez al año. Solamente si yo sostengo diariamente, y eso creo que sí es como un entrenamiento de la determinación, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, yéndonos más para lo que ha sido la creación del libro, por cierto se llama Revolución Docente, que ya vamos a hablar sobre qué te ha inspirado. Eh, ¿Vos qué has aprendido de vos mismo en el proceso de escribir este libro? ¿Qué aprendí? Creo que lo que más aprendí es la importancia de escribir. Hay que Mm. escribir. Y nada, los que escuchen esto los invito a escribir. Escribir es humana, es un acto profundamente humano. Dejar de hacerlo como está sucediendo, porque estamos perdiendo la capacidad de escritura. Pero escribir a mano, ¿no? O sea, escribir si bien está buenísimo escribir en el celular, en la computadora,
poder hacerlo a mano, poder hacerlo en un cuaderno, poder hacerlo de manera libre, además de afianzar nuestra capacidad cerebral, genera motricidad, genera prensión en las manos, generan un montón de capacidades que hoy se están perdiendo. Pero no se están perdiendo porque la escuela solamente no lo hace, sino porque los adultos hemos dejado de escribir. Entonces, escribir mi libro me enseñó la importancia que tiene eso, escribir. Hace muy bien, ordena las ideas, hace que el caos mental encuentre coherencia y cohesión, genera creatividad, Mm. ¿sí? Y creo que dejar de escribir es deshumanizarnos, ¿no? Entonces esto de la importancia de la escritura, creo que radicó en eso, escribir el libro, el disfrutar, poder ordenar mis ideas, poder sistematizar mis experiencias, poder reflexionar sobre eso y descubrir una pasión, ¿no? Tal vez también es como que ya estoy pensando en el próximo libro y creo que eso es lo más lindo, ¿no? De haber hecho esto, ¿no? De poder expresar lo que uno siente. Sí. Y en una frase, ¿qué sería? Bueno, no sé si tan corto como una frase, pero como para sintetizar un poco el concepto, ¿qué sería rebocente? Revolución docente, ¿qué sería en una frase? Sería poder entender que la intervención profesional hace una diferencia. No vamos a cambiar todo el sistema educativo, porque no depende del docente. Eso es algo que sí es importante aclarar, porque a veces cuando las personas me escuchan creen que un docente, que el cambio total depende de uno, y no hay que reducirlo. O sea, si es cierto que un docente puede generar grandes cosas, pero eso debe, a ver, el cambio educativo en Argentina y en el mundo necesita estar acompañado de reformas políticas, reformas provinciales, actualización de documentos, creación, rediseño de las escuelas, un montón de cosas. Pero mientras, pero eso no, pero mientras todo eso se sigue exigiendo y peleando para que suceda, hay algo que sí podemos empezar a hacer los profesores, que tiene que ver con que cuando yo cierro la puerta de mi clase y estoy en mi propio territorio laboral, que es mi aula, ahí sí puedo generar una diferencia. Entonces la revolución docente empieza por eso, digamos, por entender que mi intervención no es insignificante, en realidad es el motor mismo del proceso educativo. Y si yo comienzo a ser distinto, si yo comienzo a ser el docente no que me sale ser, sino el docente que mis alumnos necesitan para aprender, estoy completamente seguro que la educación puede cambiar. Eso es revolución docente, entender que mi intervención profesional es fundamental. Y en este clima en donde hay un desprestigio del profesional educativo, digamos, hay como una desvalorización de su rol, que es muy importante, tiene que ver con que más allá de pedir que ese reconocimiento lo tenga la sociedad, empecemos a reconocerlo nosotros mismos, de que es algo fundamental, de que es algo trascendental y que lo empecemos a vivir así, ¿no? Creo que eso es como hacia donde apunta el libro, poder comprender que cuando yo doy una clase o cuando yo intervengo profesionalmente, ahí puedo generar una verdadera revolución y una verdadera transformación en mi vida y en la de los demás. Sí. ¿Y qué crees vos que, por ejemplo, uno tiene que vencer como docente o como educador o como referente en el sentido de como alguna creencia limitante para convertirse como en este agente de cambio revolucionario? ¿Qué es lo que uno tiene que vencer, por ejemplo, siendo docente, como para un mensaje en general? O en tu experiencia. Bueno, le estoy pensando. Está difícil esto. Eh, Sí, sí. sí, no, en realidad creo que por un lado, superar la visión piramidal. Esto de yo solo hago en la medida en que un director, un supervisor me aprueben lo que yo estoy haciendo. Mm, Creo que por un lado va por ahí, o sea, vencer esta cuestión de
el docente como un mero técnico o el docente como un mero ejecutor de decisiones de un otro. En realidad la docencia es una Mm, profesión cuya especificidad se basa en la enseñanza. Es decir, que es el profesional de la enseñanza. Un docente debe saber enseñar y saber enseñar quiere decir que la mayor cantidad de mis alumnos debe aprender. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que creo que lo principal que debo vencer es que tengo que dejar de pensar que hay un otro que me va a decir cómo tengo que enseñar. mm, Empezar a asumir que esa es mi intervención profesional, eso es mi profesión, soy yo el creador de estrategias, soy yo el que debo crear formas para que mi alumno aprenda. Me parece que eso es un punto fundamental de que hay que vencer, entender, no que, ay, decime qué tengo que hacer, ¿sí? Sino empezar a asumir esa intervención profesional. No sé si un poco se entiende, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es no, como sí, dar sí, un paso más, perfectamente. no. ¿Vos Muchas crees que veces eso es porque sucede. algunas personas sí separan esto de lo que es la vocación, digamos, de lo que es lo laboral, o no? Bueno, hay un tema siempre que hablamos mucho con la vocación. Para mí, lo importante es obviamente uno estudia algo porque le gusta, pero tu intervención debe ser buena porque vos sos un profesional, ¿no? Y si la vocación la vas Ujú. perdiendo y te dejó de gustar, cambia de profesión, digamos, porque, a ver, en definitiva, ser un profesional tiene que ver con tomar decisiones científicamente avaladas para resolver un problema, digamos, ¿no? Un problema de la vida dentro de ese ámbito en el que vos te desempeñas. Entonces, el punto está en eso, ¿no? En poder asumirme como un profesional educativo. Eh, Nosotros los profesores vivimos situaciones, como todos los profesionales, ¿no? Situaciones que te quedas como, ¿qué hago? ¿Cómo enseño en Sí, este contexto? ¿Qué hago con esta situación? Pero esa pregunta, que es un problema, no la va a resolver nadie más que uno, ¿no? Y creo que eso es lo principal que tengo que vencer. Sentirme capaz de hacerlo, sentirme protagonista de la educación de la educación de mis alumnos y, y empezar a formarme. Cuando hablo de formarme no hablo de llenarme de títulos, sino de leer, de aprender, ¿sí? De poder decir, yo enseño así por esto. O sea, poder argumentar, ser consciente de cuál es mi paradigma pedagógico, ser consciente de por qué enseño como enseño, ser consciente de, enseño así por una mera reproducción, porque así me han enseñado a mí o porque realmente es una decisión, ¿no? Poder argumentar mi trabajo, poder defenderlo. Yo soy un docente que baila en clase, que saca la silla y nos sentamos en el piso, que rompo muchas estructuras y siempre que tuve algún acto de resistencia o algún acto de cuestionamiento lo pude argumentar teórica y normativamente y creo que ahí está la diferencia. ¿No? Que si de repente un director viene y te dice no me gusta lo que estás haciendo, pero vos lo avalas, desde el lugar legal y normativo y curricular, eh, nada, nadie te puede decir nada, ¿no? O sea, es como, pero eso también es importante que el claro. docente sea consciente de dónde lo está haciendo. Mm, está bueno eso. Sobre todo sostener, como volvemos a lo mismo, digamos, sostener lo que uno cree, de que es lo Y que correcto. no, exacto, y lo que es correcto en educación no depende de una individualidad, ¿sí? O sea, hay Mm, normas, nuestra ley de educación nacional o las leyes de educación provincial, y hay documentos curriculares nacionales y provinciales. Pero allá están buenísimos. O sea, cuando vos lees, por ejemplo, los núcleos de aprendizaje prioritarios, que es los saberes que deberíamos saber todas las personas del país, son del año 2004. Es decir, tienen de antigüedad 21 años. Están mm, espectaculares. Sin embargo, vos vas a ver un aula y todavía no se enseñan realmente como dicen los NAP, ¿no? Y uno podrá decir, bueno, es que no se han capacitado. Sí, sí hubo muchas capacitaciones, pero llega un punto en donde depende de mí. O cambio mi forma de enseñar y me readecuo a lo nuevo, o nada, lo sigo poniendo a nivel escrito, pero lo hago de manera vieja, digamos, ¿no? Entonces,
A eso voy con que por ahí la principal barrera es comprender que tiene que ver con la intervención de uno, ¿no? Porque hay nuestras normativas están buenísimas, los documentos actuales están buenísimos. Los NAP del 2004, los MOA, los IPA del 2017, son documentos que te permiten y te habilitan a generar aulas distintas. Mm. ¿Por qué sigue siendo tan tradicional la educación o tan aburrida o tan conceptual? Creo que no tiene que ver con documentos o con avales normativos curriculares, sino que tiene que ver con que uno tiene que hacer ese cambio, esa revolución en la intervención profesional. Buenísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso valoro muchísimo el esfuerzo y toda esta revolución docente que estás haciendo, porque me parece que ese es el futuro que necesita nuestra sociedad. ¿Y cuál sería tu, así como para ir cerrando, cuál sería tu aula soñada o qué tendría que suceder para llegar un poco a eso, a lo más cercano Mira, a tu sueño? el otro día lo dije en la presentación del libro, me terminaron la entrevistadora, o sea, una amiga que me entrevistaba así como muy parecido como esto, me preguntó, ¿qué es lo urgente hoy? ¿Sí? O sea, hoy, frente a o a esta emergencia educativa, porque también estamos en un mundo muy complejo, un mundo que arde, digo yo, ¿no? Un mundo en guerra, un mundo hiperconectado, pero a la vez desconectado, injusto, violento, desigual. Y yo creo que un mundo mejor es posible y ese mundo mejor es posible siempre y cuando haya mejor educación. Entonces, cuando uno habla de qué es lo que el aula soñada, a veces uno piensa que el punto está en el recurso. Y nada, yo he visto aulas ahí en Tucumán que tienen aulas y colegios con pantallas digitales y todos los chichis que se te ocurran, sin embargo la clase sigue siendo igual, ¿sí? No pasa por el recurso, para mí. Eh, yo creo que el punto central o mi aula soñada es poder volver al foco. Un docente, un alumno y un mundo por conocer. Mientras vos tengas esos tres elementos, un docente que sabe y tiene ganas de enseñar, un alumno con deseo de aprender y un saber, creo que ahí está mi aula ideal, ¿no? O sea, en esos tres elementos básicos que se llama la tríada didáctica, digamos, que nada, creo que eso es todo lo que uno necesita para educar, digamos, ¿no? Un encuentro de seres humanos y algo para conocer. Y, y creo que esa es mi aula soñada, es siempre que poder entender que la educación es humana, es un acto humano, por ende la debemos humanizar y, y esto de poder comprender que por qué es importante que todos vayamos a la escuela y por qué es importante la escuela, porque cuando uno dice Hannah Arendt, una socióloga alemana, cuando uno nace forma parte del mundo privado que es la familia. La familia es un mundo Mm, privado. Ahora, sí. ¿quién hace el pase del mundo privado al mundo social? La escuela. Cuando vos empiezas el jardín, el nivel inicial, los niños piensan que son príncipes y princesas. Sin embargo, cuando van a la escuela se dan cuenta que no, que había otros príncipes y princesas y que hay que aprender a compartir, que los juegos son de todos y aprenden a vivir en el mundo social. Por eso es importante que todos estemos en la escuela, sin importar las diferencias, porque así es el mundo. Y ese paso, digamos, ¿no? Mira de lo trascendental que sería que la escuela convierte al sujeto individual en un sujeto social, ¿no? En un sujeto para la vida social. Entonces me parece como súper trascendental entender eso, ¿no? Que uno da la bienvenida a una persona que está entrando a este mundo para contarte lo que ya sabemos, pero darte la posibilidad de transformarlo. Es un acto de, dice Freire, ¿no? Que es un acto de profundo amor por la humanidad. Entonces creo que debemos volver a eso, ¿no? A comprender a la educación como un hecho humano, como un hecho no solamente de transmisión conceptual, sino también de compartir el poder transformador del mundo, ¿no? No solamente de decirte así son las cosas, sino, mira, esto es lo que sabemos hasta ahora
y podemos seguir descubriendo y podemos seguir haciéndolo mejor, ¿no? Creo que mi aula soñada es ese, es un aula siempre humana, y algo fundamental es que no nos olvidemos de tres cosas: conocimiento, más habilidad, saber hacer, más valor, ¿no? Que en un aula deben estar esos tres condimentos. No es solamente conocer, hay gente que conoce mucho y sabe mucho y es mala, y direcciona el conocimiento hacia lugares malos, lo hemos visto en la historia, ¿no? Eh, Está bueno conocer, el conocimiento está bueno, pero para conocer y para que sea conocimiento tengo que saber aplicarlo en la vida, tengo que saber resolver problemas y debo orientarlo siempre al bien del mío y al bien de los demás. Excelente. Algo más conmovedor que esto, no, no hay. Gracias, gracias primo, te voy a decir primo, no importa. Por todo esto que estás compartiendo. Me parece que tu labor, yo no creo que parezca chiquita tu labor, la verdad que es bastante grande y haces un montón y eso es lo que a mí me conmueve realmente y no solamente a mí. Así que nada, en nombre de todos aquellos que te queremos y que nos conmueve y que nos alentas, te quiero agradecer y decirte que sostengas para siempre, que yo sé que lo vas a hacer, porque realmente es muy valioso lo que estás haciendo. Es muy valioso. Y en este podcast, justamente que se llama Up to Create, valoramos eso, la creación y tomar como acción, ¿no? No quedarse con las ideas, sino que ir más allá de todo, a pesar de. Y antes que te vayas, no sé si tenés papel o lápiz por ahí cerca, no, No, pero busco, si quieres que 2 segundos busque. espero. Acá. Perfecto. La idea es que hoy, 14 del 11 del 2025, si vos vas a escribir uno y yo voy a escribir otro, que nos haya surgido hoy a través de esta charla. Si querés lo podés compartir y si no, lo guardás. Y la idea es que en el próximo encuentro, en la próxima entrevista, me contés si lo pudiste hacer o no y qué pasó con ese objetivo. Mm, sí, pero ya me lo tengo que poner, hay que pensar. Hay que pensar. Por eso te digo, si no querés, lo dejamos en suspenso, pero la idea es como comprometerse. Yo también me voy a comprometer. No sé si comprometerse en el sentido de hay que comprometerse, ¿no? Sino como en el sentido de, bueno, ¿qué me ha inspirado esto? Voy a anotar esto y voy a tratar de hacerlo. Y bueno, después veremos qué pasó en el medio, si se pudo o no se pudo, qué desarrollo hubo, si no. Pero bueno, la idea es que nos volvamos a encontrar en un próximo encuentro también. Lo voy a pensar y me voy a Dale, comprometer. Pero sí va buenísimo. por sostener y seguir compartiendo con otros mis convicciones y mis ideales. Pero creo que estaba buenísimo esto que me decías recién de sostener, ¿no? Porque a veces, nada, a veces, como te digo, uno a veces cree o porque uno lo ve en redes que todo fluye o es fácil o todos los días uno se levanta con esa convicción o no pasan cosas, no, todos los días uno también se bajonea, a veces uno también se pone triste, a veces las cosas no son como uno quiere y a veces la mente de uno también le juega una pasada, ¿no? Entonces esto de poder sostener la determinación y la convicción creo que es un gran objetivo. Perfecto. Buenísimo. Sí, yo lo comparto. La verdad a mí me cuesta muchísimo sostener cosas. Porque encima siempre me pasa, que creo que hay mucha gente que le pasa lo mismo, que siempre hay como una idea nueva mejor para hacer y no termino la anterior. Entonces, Por eso hay que escribir. nada, eso. Claro, hay que escribir
y hay que todos los días volver a decidir, como decías vos, reeducarse uno mismo. Ayer hablaba con una compañera de trabajo y me tiraba una idea para el año que viene. Le digo que yo estaba lleno de ideas para el año que viene y que hay que empezar a hacerlas. Y le digo, a ver, si Claro, vos tienes una idea, esa idea está basada en el conocimiento, es decir, no es una idea tirada de un pelo, sino es algo que uno conoce y cree que lo sabe hacer, y la orientas al bien, es decir, está orientada en hacer cosas buenas, no cosas malas, sí o sí va a salir bien. Sí, solamente hay que hacerla. Y mientras se hace, se piensa cómo mejorarla. Pero si no, como vos decías, las ideas por sí, para mí, es lo que digo en Revolución Docente, las ideas por sí está bueno, pero no tienen un impacto, están en el mundo abstracto. Para que se vuelvan realidad, un ser humano debe ejecutarla. O sea, esa idea se debe materializar en una acción. Esa es la verdadera revolución, creo, de hoy, la revolución del siglo XXI, la revolución docente de hoy. Nada de lo que yo digo es un invento mío. Es hacer lo que ya sabemos que debemos hacer. ¿Sí? Es eso, es llevarlo a la conducta, llevarlo a la acción, ¿no? Creo que ahí está como la verdadera revolución. totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso es lo más desafiante, que baje del mundo de las ideas o de todo eso mental a la acción, digamos, a la vida, Vos que has tome vida. estudiado, vos como yo somos egresados de la UNT y siempre me quedó el Sí, lema de la UNT, con los pies en la ah, tierra y la sí, mirada en el cielo, ¿sí? Está sí, buenísimo mirar el cielo y mirar las ideas, pero siempre con los pies en la tierra, porque el sí, conocimiento es para eso, para transformar nuestra tierra, digamos, nuestra realidad. totalmente. Bueno, gracias, primo. Yo voy a poner acá, pero lo voy a decir en el próximo encuentro que voy a. Así quedan todos Bueno. curiosos. Y acá lo escribo. Y nuestro próximo encuentro, que bueno, ya vamos a ver cuándo va a ser, pero obviamente le voy a dar un Lo comparto. margen para que podamos haber dado nuestra opinión sobre este objetivo. Ok. Eh, Así, bueno, no, le doy margen a que surja la creación. Bueno, primo, Dale, millón de prima. gracias. Siempre, eternamente agradecida siempre con vos por tenerte en mi vida. Yo te tiro un montón de flores, pero son de verdad. Vos ya sabés que yo Lo te mismo quiero un digo. montón, a todos, a todos a toda tu familia, a todos, a todos, a todos. Y nada, seguramente han quedado un montón de cosas también que me gustaría preguntarte la próxima. Ya vamos a ver si lo querés compartir o no, por ejemplo, lo de la adopción y qué sé yo. Eh, pero bueno, eso, millón de gracias siempre, gracias por tu labor, gracias por esa convicción tan conmovedora que tenés, por el corazón que tenés, que es real, que es muy real y que haces un cambio muy significativo en la vida de las personas, hasta con tu energía, hasta con tu sonrisa. Siempre que te vemos es como, como nada, como que nos activas al cambio al toque. Así que nada, te agradezco un montón. Gracias a vos, prima, por ser mi prima, mi amiga, por esta entrevista y por también estar en mi vida. También te quiero un montón. Bueno, muchísimas gracias, primo. Te quiero. ¡Mua! Nos vemos en el Beso próximo tres. encuentro. Nos vemos en el Éxito con próximo. Revolución Docente. Ah, y a todos los que Gracias. quieran comprar el libro, voy a pasar el chivo, ya vamos a estar compartiendo la información también de Revolución Docente y que sigan al Instagram de Praxis si quieren conocer Punto C. muchísimo más sobre pedagogía. Praxis.c, ¿no? Así es. Así que nada, eso, no se olviden y toda la información va a estar seguramente en la descripción, así que la pueden leer y seguirlo sí o sí. Así que bueno, muchas gracias. ¡Mua!